Hola amigos y amigas, el día de hoy junto a mi compañera Leivis Castillo, Rubén Sáez y mi persona Jennifer Vega, estudiantes de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, les estaremos hablando sobre lo que es un circuito mixto, también sobre lo que es la ley de Ohm, cómo se aplica esta ley en un circuito mixto y ejemplos en la vida cotidiana. Pero antes de comenzar debemos conocer lo que es un circuito mixto. Bien, un circuito mixto es una combinación de dos tipos de circuitos eléctricos, circuitos en serie y circuito en paralelo. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente fluye a través de ellos en una sola trayectoria. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en puntos separados, lo que permite que la corriente se divida y fluya por varias trayectorias. Ahora bien, antes de saber cómo hacer un circuito mixto, necesitamos conocer un principio fundamental en electrónica. Este principio es la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene tres partes. La primera es la intensidad de corriente, que básicamente es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un circuito. La intensidad de corriente se representa con la letra I mayúscula y su unidad en el sistema internacional es el ampere. También tenemos a la resistencia, que es el componente que controla y limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Se mide en ohmios y es representado por la letra omega del alfabeto griego. Y se representa con la letra R mayúscula. Bueno, luego de haber dicho todo esto, básicamente podemos decir que la resistencia es la que regula a la intensidad de corriente. Finalmente tenemos el último concepto, que es el voltaje, que muchas veces es conocido como fuente de energía o tensión. Él es el que, él es el que impulsa o genera la intensidad de corriente. Su unidad son los voltios y se representa con la letra V mayúscula. Bien, ahora que ya conocemos sus partes, podemos ver su definición. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Explicado de una forma más fácil, lo que la ley de Ohm nos quiere decir es que a menor resistencia circula una mayor cantidad de corriente eléctrica y a mayor resistencia circula una menor cantidad de corriente eléctrica. Por lo que ambas son proporcionales, ya que cuando una disminuye, la otra aumenta, y cuando una aumenta, la otra disminuye. Bueno, ya como siguiente punto vamos a proceder con la creación del circuito. En este caso, en lugar de una batería o alguna otra fuente de corriente directa, vamos a utilizar una fuente de corriente alterna. Y esta se caracteriza por generar corriente que posee una frecuencia, cosa que veremos más tarde cuando inspeccionemos la corriente dentro de este circuito. Acá, esta parte es que vamos a iniciar colocando una resistencia en serie. Luego colocamos un cable y lo conectamos con una bombilla, quedando de esta manera. Luego agarramos otro cable y conectamos esa bombilla con otro. Luego terminamos esta parte, colocamos un cable más, otro, y procederemos a poner una resistencia en paralelo. Y con un cable añadimos la resistencia en paralelo al circuito. Luego de esto, colocamos un cable acá y lo conectamos con una resistencia. Acá voy a colocar un interruptor que nos servirá para encender o apagar los focos que estén dentro del circuito, pues este permitirá el flujo de la corriente que genera nuestra fuente de corriente alterna por todo el circuito. Al interruptor le vamos a colocar un cable que conectaremos con una resistencia y luego añadiremos un bombillo.
Listo. Entonces acá procederemos a colocar otro cable para que el bombillo pueda estar conectado con el resto del circuito. Colocamos otra resistencia y lo conectamos con otro bombillo mediante este cable. Y colocamos otro cable por acá. Y luego procederemos a poner una resistencia en paralelo de esta parte, de este lado. De esta manera. Ya mediante este cable lo añadimos al resto del circuito y haciendo este último arreglo tendríamos nuestro circuito completado. Como pueden ver, la luz que emana de los focos se prende y se apaga, o sea que posee una frecuencia con la que se enciende. Eso es debido a lo que explicamos anteriormente. Nosotros, al utilizar una fuente de corriente alterna, toda la corriente que pase por el circuito va a tener una frecuencia. Ahora ya de esta manera configuraríamos los valores de las resistencias del circuito. Las resistencias en paralelo tendrán un valor de 4 ohmios, quedando de esta manera. Procedemos a ponerle el valor a la otra resistencia en paralelo. Y las resistencias que están en serie, a ellas le agregaremos un valor de 5 ohmios, quedando de esta manera. Procedemos con la otra de acá arriba. Acá, que también está arriba, le cambiaremos el valor. Y a la que está a la izquierda, que sería la última. Luego de eso, ya como punto final, le añadiríamos valor al voltaje. En este caso le añadiremos un valor de 98 voltios. Y de esta manera ya tendríamos completado nuestro circuito. Ya luego de haber completado el circuito, lo que nosotros procederemos a hacer es a verificar, bueno, más que verificar, ver el comportamiento de la corriente dentro del circuito. Y como podrán observar, nos sale una frecuencia, una oscilación. Esa vendría siendo la frecuencia de la corriente que pasa por el circuito, que nosotros podemos percibir gráficamente mediante este amperímetro. Y bueno, eso sería todo. Suscríbanse al canal. En este apartado resolveremos lo que es la ley de Ohm dentro del circuito que vimos anteriormente en el simulador. Primero que todo, nosotros vamos a calcular la resistencia total que hay en este circuito, pero como el circuito es mixto y tiene resistencias en paralelo, esta parte está separada del resto de las otras partes, porque la corriente que hay aquí está separada de la corriente que hay acá y está separada de la corriente que hay acá. Entonces, lo que nosotros haremos es calcular la resistencia total de cada una de estas tres partes.
La resistencia total de esta parte sería 14 ohmios, porque tenemos 5 y 5, 10, más 4, 14. Así que nuestra primera resistencia sería 14 ohmios. Acá tenemos 5 y 5, que da 10, más 4, 14, más 4, 18. Así que esa sería nuestra segunda magnitud. 18 ohmios. Y acá en esta parte tenemos 5 ohmios y 4 ohmios. Así que esa sería nuestra última magnitud, que sería 9 ohmios en esta parte del circuito. Entonces, ya que tenemos las tres resistencias por cada apartado, lo que nosotros haremos es calcularlas en paralelo, quedando de esta manera. Como el problema nos da fracciones con diferentes denominadores, lo que haremos será sacar el mínimo común múltiplo. Entonces acá colocamos la raya y el mínimo común múltiplo sería... Esto a la final daría como 126. Entonces invertimos la fracción y la resistencia total del circuito sería 126 ohmios. Ahora eso lo dividimos por el voltaje. Entonces como el voltaje del circuito es de 98 voltios, nosotros dividimos 98 voltios entre 126 ohmios y eso nos daría 0,78 amperios, por lo que esa sería la corriente total del circuito. Bueno, a continuación estaremos hablando de la aplicación en la vida cotidiana. Los circuitos mixtos se aplican en una amplia variedad de situaciones en la vida diaria, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos hasta los sistemas eléctricos en nuestros hogares y lugares de trabajo. Aquí les estaré mencionando algunos ejemplos donde se aplican los circuitos mixtos. El primer ejemplo es la iluminación en el hogar. En una habitación las bombillas suelen estar conectadas en paralelo para que se puedan encender y apagar de manera independiente. Sin embargo, las diferentes habitaciones de una casa están conectadas en serie al sistema eléctrico general para asegurar que toda la casa reciba electricidad. Otro ejemplo sería los sistemas de sonido y entretenimiento. En sistemas de sonido y entretenimiento en el hogar, los altavoces pueden estar conectados en paralelo para mantener la misma señal de audio, mientras que los componentes internos como amplificadores pueden estar en serie o en paralelo según sea necesario. Como último ejemplo, tenemos lo que son los automóviles, ya que estos utilizan circuitos mixtos para controlar diversas funciones, como las luces, el sistema de encendido, sistemas de carga. Por ejemplo, las luces en el panel de instrumentos pueden estar conectadas en paralelo, mientras que el sistema de encendido puede usar una combinación de circuitos en serie y paralelo. Y en estos tres ejemplos mencionados podemos ver cómo se aplican los circuitos mixtos en nuestra vida cotidiana. Bien, ya para finalizar podemos recalcar que la ley de Ohm tiene su influencia en lo que son los circuitos mixtos y que ésta se aplica de una o cierta forma. Los circuitos mixtos desempeñan un papel esencial en nuestra vida cotidiana al combinar las ventajas de los circuitos en serie y en paralelo. Su versatilidad permite optimizar la distribución de corriente y voltaje según las necesidades específicas de cada situación, desde la iluminación en nuestros hogares hasta los sistemas de comunicación y dispositivos electrónicos. Los circuitos mixtos se aplican de manera amplia y diversa. La capacidad de controlar diferentes componentes de manera independiente o coordinada hace que los circuitos mixtos sean ideales para crear sistemas complejos y eficientes, ya sea para encender y apagar luces en diferentes habitaciones, controlar motores en electrodomésticos, distribuir señales de audio o energía en vehículos o garantizar la operación adecuada de dispositivos electrónicos. Bueno, básicamente los circuitos mixtos permiten que nuestras tecnologías y sistemas funcionen de manera más efectiva.